Empezamos entonces de una manera muy especial estas jornadas con un invitado de excepción de la ACTI. Él nos presentará su ponencia titulada La enseñanza de la interpretación y sus desafíos. El licenciado Marcos Celesia es traductor público, intérprete de conferencias y asesor de los servicios de traducción e interpretación del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Esto desde 1981. Es miembro fundador de ADICA, la Asociación de Intérpretes de Conferencias de la Argentina, y fue miembro de la AIC, Asociación Internacional d'Interprètes de Conférences. A lo largo de 40 años de desempeño profesional, Marcos Celesia ha traducido e interpretado para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, la Embajada de Estados Unidos y diversos organismos internacionales como las Naciones Unidas, la OEA, la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional. Además, ha interpretado para 4 presidentes argentinos y otros funcionarios del gobierno de su país. También ha sido intérprete de políticos, senadores, diputados, ministros y embajadores de Argentina y líderes empresarios de todo el mundo, entre los que se destacan figuras como Bill Clinton, Henry Kissinger, Thomas McClarty, William Brayton y Anne Kruger. También para el economista Jeffrey Sachs y para gurús de la administración como William Ury y Edward de Bono. También ha trabajado con leyendas del deporte como Michael Jordan, Diego Maradona y para personalidades del mundo del espectáculo como Madonna, Robert Wise, Anthony Minghella, John Lasseter, Reed Hastings, el director ejecutivo de Netflix. Es decir, una pléyade difícil de igualar. Ha enseñado traducción e interpretación en universidades de Argentina y los Estados Unidos. Bienvenido, señor Celesia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muchísimas gracias, Marisa. Gracias. ¿Me escuchan bien así? Ok, voy a acercar un poquito más el micrófono. Bueno, muchísimas gracias, Marisa, y quiero, por supuesto, agradecer muchísimo a los organizadores de este evento que me hayan dado, me hayan extendido esta invitación, que realmente me honra. La escucho hablar a Marisa y digo, yo hice todo eso. Bueno, entonces agradezco mucho a ACTI, a la Universidad del Rosario y a la Universidad EAN, esta invitación. Y con un especial y caluroso agradecimiento a Camilo Sarmiento Jaramillo por haberme acompañado durante el curso que dicté este pasado fin de semana largo sobre la interpretación. Bueno, yo provengo de Argentina, nosotros un poco enganchando esto con el tema de que se va a tratar en esta conferencia, tuvimos la suerte en la Argentina que nosotros ya contamos desde el año 72 con una ley del traductor público. O sea, ya está establecido que todo documento público, todo documento que deba ser presentado ante un tribunal, ante una oficina pública, ante el registro civil, debe ser firmado por un traductor público, que es lo que acá llaman, creo, jurado o traductor, ¿cómo es que lo llaman? Oficial. Pero en Argentina no es un beneficio eso también para todos, no es solamente dar un examen. En Argentina hay que ser traductor público recibido y la carrera de la traducción pública son 4 años. O sea que hay que hacer una carrera de 4 años de estudios universitarios para poder ser luego afiliarse sin más. Uno muestra que se recibió y ya no tiene que pasar ningún examen porque se considera que el mero hecho de haber hecho la carrera es más que suficiente. Veo mucha gente joven. A ver, levanten la mano los que son estudiantes. Yo no fui. Bueno, ok. Bueno, como
en la presentación ya han contado un poco mi historia y las universidades donde enseñé en Argentina son la Universidad de El Salvador y ahora estoy en la Universidad de Belgrano desde hace 5 años. Y en Estados Unidos fue en MIS, el Monterey Institute of International Studies, que ahora se llama Middlebury Institute of International Studies. Ahí enseñé 6 años en la maestría de traducción e interpretación y fui jefe del departamento de español durante 4 años. El Colegio de Traductores de la Ciudad de Buenos Aires se formó un poco a partir de la necesidad de todo esto que veníamos hablando y fue artífice en lograr que se aprobara la ley del traductor público. Pero bueno, pasemos ahora directamente al tema que nos convoca en esta charla, la enseñanza de la interpretación y sus desafíos. Antes que nada les quiero pedir disculpas porque estoy con un poco de tos y carraspera, así que sabrán disculpar. Bueno, acá tenemos... Bueno, estoy yo. La enseñanza de la interpretación y sus desafíos. Bueno, acá vemos consideraciones previas, ¿no? Uno piensa, bueno, muy bien, la traducción, la interpretación no es lo mismo que la traducción. La traducción, ustedes saben, estamos en nuestras casas, con nuestros computadores, con la internet, con la posibilidad de, sí, por ahí tenemos un plazo corto para entregar la traducción que tenemos que hacer, pero bueno, estamos cómodos, podemos releer, etc. Y acá voy a hacer una parte y les voy a contar y les voy a decir lo afortunados que son ustedes, porque ustedes tienen internet. Cuando yo empecé mi carrera, allí por el año 80, no existía la internet. Entonces, imagínense una traducción de petróleo, una traducción, a mí me tocó una vez en un fin de semana, traducir una publicidad de moda. Y hablaban de los diferentes pliegues, de las polleras, de los vestidos, de los trajes, el corte acá, el corte allá. Por suerte conseguí que mi tía era profesora de una escuela de moda, me pudo ayudar, pero si no, no sé qué iba a hacer. En vez de ponerse vestidos, iban a poner no sé qué, cualquier cosa. Bueno, el intérprete tiene que tener, como tenía yo y teníamos mis compañeros en aquella época, una avidez absoluta del idioma, de las palabras. Tienen que sentirse fascinados por el progreso de la lengua, por cómo va avanzando. Yo siempre cuento el ejemplo que la primera vez que yo escuché bridge loan, hablando, creo que era una nota en Argentina, que Argentina iba a conseguir un bridge loan, no sé de qué, no, perdón, en español, en un diario en español, un crédito puente. Y yo dije, ¿y cómo se dirá crédito puente en inglés? Pero yo no tenía ningún lugar donde fijarme. Entonces, ¿qué hice? Bajé al lugar donde venden los diarios, me compré el Buenos Aires Herald, que era un diario redactado en inglés en Buenos Aires, el Buenos Aires Herald, y ahí estaba la noticia, y vi bridge loan. ¿Entienden? O sea, había que hacer toda una serie de movimientos y estar muy atento a la televisión, a las series de televisión, especialmente a partir del momento en que empezaron a darlas con subtítulos y no dobladas. No sé acá en Colombia cuál es la costumbre en la televisión. ¿Son cosas dobladas o subtituladas o las dos cosas? ¿Todo doblado? No, en cine no. Y en televisión. En televisión también hay canales donde manejan ambos. Tienen el SAP, Second Audio Channel, Second Audio Program, o sea que en cable algunos los pueden ver. Bueno, ustedes tienen que ver, ¿saben qué? Sitcoms. Tienen que ver sitcoms porque ahí usan las últimas palabras de todo. Entonces, el intérprete tiene que tener esa fascinación por el idioma, tiene que tener preferentemente una carrera universitaria, tiene que tener estudios previos de
traducción. Por lo general hay muchas universidades en Argentina donde se dicta la carrera de intérprete o la especialización a veces de interpretación de conferencias o las dos cosas juntas. El título es traducción e interpretación. Entonces, la mayor exposición a la traducción posible es lo ideal. Y lo ideal, porque ustedes recuerden que sería que el intérprete cuando está traduciendo hacia su idioma B, que por ejemplo en mi caso es el inglés, tiene que tener una pronunciación relativamente aceptable. ¿Okay? No tiene que sonar como un native speaker, pero es preferible que la pronunciación sea lo más aceptable posible. Y tiene que tener otras cualidades. Tiene que tener la cualidad de lo que se llama la atención dividida. La atención dividida es poder hacer más de una cosa al mismo tiempo y poder concentrarse en cierta forma en dos cosas al mismo tiempo. Y esto sería porque yo el proceso de la interpretación a mis alumnos se lo suelo ejemplificar en una forma muy elemental, muy gráfica. Yo les hago así, mírenme, yo hago así. ¿Por qué? Porque a mí me está ingresando, supongamos que estoy interpretando al español, me está ingresando el inglés. Yo lo escucho, lo proceso, decido cómo volcarlo al español, después lo emito, lo hablo, después mientras lo hablo controlo mi voz, que salga bien, que no salga temblorosa, o sea, controlo mi elocución y una vez que eso ya está completo, ese paso está, pero mientras yo hice eso, todo lo demás seguía pasando. Es constante. Mientras yo estoy verificando mi elocución, ¿qué pasa? Sigue entrando el inglés. Entonces hay que poder dividirse en varios lugares al mismo tiempo, ¿entienden? Bueno, y ese es el mecanismo de la... Después hay otros requerimientos, que uno de ellos lo comenté en el curso del fin de semana, y es, ¿vieron que hay gente que habla de por sí, porque es así, por costumbre, habla lento? ¿No? Hola, ¿qué tal, Marcos? Estaba pensando, no sé, si tenés ganas de ir al cine. El intérprete, si tiene, por ejemplo, que traducir al inglés a un millennial, yo lo quiero ver, porque los oradores hablan cada vez más rápido. El español es aproximadamente un 20% más largo que el inglés, o sea, se requieren más palabras y palabras más largas. Entonces, si el orador habla rápido, uno tiene que tener, para empezar, tiene que tener un buen poder de síntesis y en algunos casos obviar algunos adjetivos, tratar de sacar la esencia del discurso. Pero así todo en casos de gran velocidad y el intérprete igual, aunque esté haciendo todo eso, tiene que poder hablar a esta velocidad porque si no nunca va a poder decir todo lo que dice el orador. ¿Entienden? Bueno, y tiene que poder manejar muy bien el estrés porque quizás va a estar, supóngase, yo estoy dando esta conferencia y todos ustedes hablan francés y acá está parado al lado mío un intérprete de francés y el intérprete de francés quizás se siente un poco así amedrentado. Uy, cuánta gente, imagínense si llega hasta el final de 300 personas, no sé cuánto. Entonces tiene que tener así esa prestancia y esa postura y plantarse, y yo estoy acá, soy el mejor intérprete del mundo y tengo confianza y va a salir bien. Después tiene que tener memoria, que está mencionada ahí, ¿no es cierto? Y ya mencionamos el mecanismo, la capacidad de síntesis, de atención dividida, manejo del estrés y la voz, ya también lo mencionamos. Y entonces la memoria, ya cuando expliquemos las dos formas principales de la interpretación, vamos a ver
un poco de qué se trata. Bueno, los primeros pasos. Yo les voy a contar cuál es la secuencia lógica en la interpretación. ¿Por qué se debería empezar? ¿Por qué se debería continuar? Por nivel de complejidad. Esperen que doy vuelta acá también. Bueno, los primeros pasos los recibimos a los alumnos el primer día y yo quiero saber quiénes son. Estoy en mi primer clase, entonces les pido que pasen al frente de a uno con un compañero y se presenten. Entonces les digo que me cuenten, básicamente, su nombre, de dónde vienen, si tienen un estudio previo de dónde es, qué es lo que los atrajo a los idiomas y después qué es lo que los atrajo específicamente a la interpretación. Entonces, el primer estudiante cuenta eso y el compañero que estaba parado al lado repite lo que dijo el primero. También recuerden esto, como siempre, el intérprete dice yo, no dice, acá Juan nos cuenta que no, yo. Y si es una mujer, va a decir, yo estoy muy dedicada a todo lo que es el idioma, aunque el señor que habla es un hombre, ¿ok? Entonces, y así se van pasando. El que terminó de interpretar pasa a presentarse y el otro lo va. Eso es como una introducción que a mí me permite, bueno, no solo conocerlos, saber qué es lo que los motiva, sino también saber, darme cuenta del nivel del idioma que tienen, ¿no es cierto? Después también pasan a la reproducción de historias. Ya después de eso hacen ejercicios similares presentando otro tipo de cosas. Pueden ser historias, pueden contar las impresiones de determinadas cosas. Hay diferentes tipos de memorias. Está la memoria cronológica, está la memoria auditiva, está la memoria emocional, ¿no es cierto? Es como que nosotros retenemos mejor cosas que quizás cuenten un cuento o retenemos mejor cosas que involucren una emoción. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando yo fui en el 2004, empecé a enseñar, había sido recientemente que se habían producido los atentados en las Torres Gemelas. Entonces yo les decía a los alumnos, por supuesto, antes que nada decía que si a cualquiera le molestaba el tema, queriendo decir si alguno de ustedes perdió a un familiar, por supuesto, no hacemos este ejercicio, pero les decía que me contaran el día, ese 11 de septiembre, qué estaban haciendo, cómo se enteraron, qué sintieron, lo primero que hicieron, para ver cómo se sienten y cómo pueden recordar el compañero, que tenía que traducirlo después, algo con una fuerte carga emotiva. Después, bueno, bien, después ya pasamos a hacer traducción a la vista o a primera vista, que les cuento lo que es. La traducción a primera vista, yo acá tengo un texto y le digo a Marisa, tomá. Marisa recibe el texto, empieza a traducir. Entonces, el texto está en español y Marisa automática e instantáneamente empieza a traducirlo a primera vista. Y la traducción, no, eso es a la vista, sí, perdón, a primera vista. Y la traducción a la vista es un poco más benévola. Yo le doy el papel a Marisa le doy 1 o 2 minutos para leer un poquito las primeras líneas
y después empieza a ya directamente traducir. El objetivo de todos los primeros ejercicios de cada una de las formas de la interpretación es, la idea es que los textos sean relativamente fáciles, porque acá lo que uno está interesado es en que aprendan la técnica, que aprendan el propósito, no que darles un texto de petróleo que tendrían que saber 17 palabras que aparecen y que se van a trabar y que no van a poder, o que se las tendría que dar yo por antemano y ustedes tendrían que estudiarlas. No, la idea es textos que sean, por ejemplo, entrevistas, discursos generales con lo que llamamos extemporáneos, que no sean discursos que se prepararon en su casa, lo redactaron y vienen acá y lo leen. ¿Entienden? Charlas como a veces dan ¿conocen las TED Talks? Bueno, esas son muy útiles para la enseñanza. Por más que algunas son muy estudiadas, digamos, por los oradores, ¿no es cierto?, pero sirven muy bien el propósito. La Internet es una fuente inagotable de material para enseñar la interpretación. Entonces, a ver. Bueno, también después pasan, por ejemplo, a describir hobbies, supónganse. Entonces, recuerdan lo que dije al principio, que cuentan determinadas cosas, pero después cosas más visuales. Yo he tenido alumnas que hacía alpinismo. Entonces, venía a la clase y en inglés trajo todo el equipo y en inglés iba contando lo que era el alpinismo, con palabras muy simples, describía los equipos, qué es lo que eran, cómo se los colocaba, todo. Y después le daba los equipos a la persona que la iba a interpretar, y la persona que la iba a interpretar hacía exactamente lo mismo, poniéndose también los equipos, para ver también cuáles son los tipos de memoria. Esa sería la memoria visual que los estimule. Entonces estábamos ya en la traducción a primera vista y, como les decía, usar presentaciones simples, tratar de evitar, no les iba a dar un artículo de la revista Time para que traduzcan a primera vista, no, tiene que ser cosas, como les dije antes, más simples, más extemporáneas. Bueno, después pasamos ya a la interpretación consecutiva. La interpretación consecutiva se puede dar en dos modalidades diferentes. Una es con toma de notas y la otra es sin toma de notas. Cuando yo empecé a trabajar en Argentina, no era nada común la toma de notas, que ya les voy a explicar lo que es. Si el orador habla, ¿no?, y dice una oración y le da ya a usted cabida para traducir, pues entonces él va a hablar, ustedes traducen, hablan, traducen, hablan, traducen, que es lo más dinámico posible. Yo siempre a los alumnos le hago así: orador, intérprete, y es lo menos aburrido para el público. Porque si el orador habla durante 10 minutos, ¿qué es lo que tiene que hacer el intérprete? El intérprete tiene que tomar un bloc de notas y toma notas de una forma que vamos a explicarla ahora en un ratito. Y después de esos 10 minutos, rápidamente va al principio de sus notas y, leyendo sus notas, reproduce el discurso o las palabras que acaba de escuchar. ¿Ok? Bien. Y les decía, en mi época prácticamente no se usaba la toma de notas. Hay ámbitos y ámbitos también, ahora se los voy a decir. Pero los intérpretes nos sentíamos más libres de poder
influenciarlo al orador, manejarlo un poquito al orador. Después que decía una frase, nos metíamos nosotros, si el señor se detenía para respirar, nosotros metíamos la traducción para no tener que tomar notas, ¿entienden? Pero en organismos internacionales, en algún otro tipo de conferencias, sí, había que tomar notas. A veces uno tiene suerte y ha pasado, y la persona que va a hacer su presentación la va a querer hacer con toma de notas, va a querer hablar largo, pero a su vez lo tiene escrito. Entonces el discurso se lo da al intérprete, le deja una copia al intérprete y entonces es mucho más fácil, ¿no es cierto? Porque uno, en definitiva, hace una traducción a primera vista un poquitito más comprimida para que no sea tan extenso. La interpretación consecutiva es la más difícil de enseñar y, en cierta forma, la más ingrata, tanto para los estudiantes como para el profesor. Porque la cuestión es este tema de qué notas tomar, cómo tomar esas notas. Hay diferentes sistemas. En realidad, hay tantos sistemas de tomar notas como intérpretes hay en el mundo. Cada uno tiene su método de tomar notas. Hay autores, hay sugerencias, está el método Rosanne, está el método Gillis. Por ejemplo, el método Rosanne usa más abreviaturas de palabras, símbolos, el símbolo más para determinar tal cosa, el símbolo menos, símbolos matemáticos, el símbolo mayor, el símbolo menor, cosas como, por ejemplo, un redondel puede ser el mundo, un cuadrado suele ser un país, y si al cuadrado le ponen una L va a ser international. ¿Entienden? O sea, no quise traer símbolos para no marearlos. Pero hay otras escuelas de toma de notas que son mucho más gráficas y prácticamente con dibujitos, con flechitas, con iniciales, y así van armando las notas. En las notas, ahí es donde es muy importante la concentración absoluta y el poder de síntesis y la memoria. Ustedes ven demostraciones en YouTube de intérpretes tomando notas y ustedes se dan cuenta cuando terminó el discurso y la persona con sus notas empieza a interpretar, baja la vista un segundo y después larga 3 oraciones. O sea que en ese segundo las notas que vio le fueron suficientes simplemente para recordar y no necesitó volver. Y después cuando vuelve con la vista quizás ya se saltea 3 unidades de notas porque todo le salió naturalmente el recuerdo. Después, en lo que hace a la enseñanza de esto, es lo que puede hacer uno es enseñarle los diferentes sistemas, comentar a estos diferentes autores que tienen diferentes métodos y perdón, a estos autores que tienen diferentes métodos y practicar. Es práctica. La enseñanza de la interpretación se basa un 80% en la práctica. En el curso que hicimos ahora en el fin de semana, por ejemplo, yo hice eso, vimos los diferentes métodos, algunos de ellos también vimos en una demostración de la internet y después practicaron, se pusieron a practicar. Por ejemplo, un discurso que quizás ya lo habían visto, porque entonces tenían un poco de anticipación, que es una cosa importante que ahora les voy a comentar. Se sentaban de a 2 y los dos tomaban notas
y ni bien yo ponía la pausa, uno de ellos le interpretaba al otro. Y después el otro le daba su feedback y la recomendación mía era que, mire, cada uno vea las notas del compañero y pregúntenle, qué interesante este símbolo que usaste, ¿cómo lo pensaste? ¿Cómo es? Sí, mira, lo pensé por esto, por lo otro, pero también me gusta este tuyo. Y yo veía realmente que lo hacían entusiasmados, o sea, yo estaba circulando, por supuesto, por todos los grupos de dos, estaba circulando para que me hicieran cualquier pregunta. Y realmente se veía un entusiasmo de parte de eso, que esas son las ganas de ser intérprete. Si uno se lo va a tomar a la ligera, no. Yo cuando estudié en el instituto en Estados Unidos, claro, era como un college, ¿no es cierto? Era después del college. Entonces venían alumnos de todo el mundo, de todas partes de Estados Unidos, y iban a vivir ahí. Y la ciudad de Monterrey es una ciudad chica, relativamente aburrida. Entonces, sí, por ahí se iban a tomar una cerveza, pero no tenían muchas cosas que hacer los estudiantes. ¿Y qué hacían? Practicaban todo el día. Uno iba a la cafetería y estaban ahí tomando notas con los audífonos, con no sé qué, corrigiéndose, dándose feedback. Pedían los laboratorios cuando estaban libres, que no había ninguna clase. Pedían los laboratorios, iban a practicar simultánea. Estudiaban y practicaban y practicaban y estudiaban todo el día. Con respecto a la toma de notas hay otro tema, y en ese tema hay diferentes vertientes, hay gente que piensa una cosa y gente que piensa la otra, y es, si el orador está hablando en inglés, yo las notas, cuando incluyen que anoto una palabra, ¿en qué la anoto? ¿En inglés o ya la anoto traducida? ¿Entienden a lo que voy? Bueno, la conclusión que se saca es que uno tiene que anotarlas, si es necesario, en una mezcla, porque uno quizás determina que tal simbolito o tal abreviatura quiere decir una cosa. Quizás el simbolito en definitiva se lo puede interpretar como inglés, que está en inglés, pero quizás el orador está hablando en español. Entonces yo uso el simbolito que yo conozco, el que yo asocio siempre con ese concepto. ¿Entienden? Entonces, la conclusión es que las notas se toman de la forma en que uno, en el idioma en que uno se sienta más cómodo, y les reitero, puede tranquilamente haber notas, mezcla de idiomas. Disculpen que mire acá el machete porque... ¿Dicen machete ustedes? Sí. Bueno, la toma de notas, como yo les decía, se da en diferentes ámbitos. Se da, puede ser desde una misión comercial que viene a reunirse con empresarios, con gente de bancos para tramitar préstamos, todo lo que tenga que ver con algo empresarial, que podría ser eso. ¿Ven acá? Ese intérprete fue alumno mío, se llama David Lauman. Lo encontré de casualidad cuando buscaba fotos. Voy a poner a David, dije. Después puede ser... ¿Dónde estaba acá? Después pueden ser visitas a plantas industriales. Puede ser visitar la bolsa de comercio, por ejemplo. Ser intérprete para una de las empresas que quiere licitar la construcción o el arreglo, que quiere licitar la concesión de los metros de Buenos Aires. Yo he estado a las 5 de la mañana caminando por las vías, acompañando, y los señores decían, bueno, ¿y esto qué es? ¿Y por qué esta vía está así? ¿Entienden?
la variedad es infinita, nunca se van a aburrir siendo intérpretes, a no ser que sean intérpretes de un organismo ya determinado, que se van a quedar más tranquilos porque bueno, van a usar siempre la misma terminología. Después pueden ser en consecutiva también conferencias de prensa, pueden ser, bueno, como les decía, visitas a plantas industriales, y el nivel puede ir subiendo y podemos llegar incluso a reuniones diplomáticas, incluso a reuniones entre dos presidentes. Ustedes habrán visto, a ver si lo tengo acá, esta foto. Bueno, acá está lo que habíamos visto, ¿no? Acá estaba ahora precisamente. Diferentes entornos, empresarios, cursos, capacitaciones, que por lo general si se hacen en consecutiva son con pocos alumnos. A mí me ha tocado, por ejemplo, ir a... Se vendía una empresa que fabrica cloro. Entonces, traían máquinas nuevas, venían 2 personas a instalar las máquinas nuevas y después de instalar las máquinas nuevas tenían que dar la capacitación con los manuales en mano, la capacitación a los obreros de cómo, bueno, eso se hacía en consecutiva. Y como les decía, podemos llegar a, acá por ejemplo, el presidente de las Naciones Unidas, acá está el intérprete, y acá, por si acaso hay 2 intérpretes en ese momento tomando nota. Sí, exactamente. Y acá, esto es en Argentina, este era un funcionario danés. Acá tenemos una intérprete muy querida, Verónica Pérez Barnieri. Fíjense, como suele suceder en esas visitas, algo le tienen que hacer probar de lo autóctono. El señor está probando mate. ¿Saben lo que es el mate ustedes, no? Sí. Bueno, muy bien. Está probando mate. Era de la comunidad galesa, creo, que hubo un asentamiento muy grande en el sur de la Argentina. Bueno, esto ya está entonces. Pasemos ahora a la interpretación simultánea. Como les decía, el tema de la atención dividida, que ya lo mencioné cuando hablaba de todos los procesos que uno tiene que hacer en esa representación gráfica que les hice del proceso de la interpretación simultánea. ¿Cómo se empieza con la interpretación simultánea? Con la interpretación simultánea se empieza, en la época mía eso ya no se usa y el libro desapareció. Había un libro muy interesante que eran palabras, listas de palabras relativamente fáciles en inglés, listas de frases muy breves también. Entonces, decía dog, house, table, y después así seguía. Entonces, el profesor decía dog, table, y en el preciso instante en que el profesor decía table, el intérprete tenía que decir perro, que era la primera palabra. ¿Entienden? Entonces, pero tenía que ser exactamente encima de lo que estaba diciendo la profesora o el profesor. Y así toda una lista yendo una atrás. Después venía, que yo me acuerdo lo que sufría cuando era estudiante, 2 palabras atrás. Eso sí que era difícil. Y después se pasaba a pequeñas frases. Qué sé yo, para ir al inglés, el gato está sobre la mesa, la puerta quedó abierta. Todas frases así que también, cuando empezaba la segunda, uno en ese preciso instante tenía que traducir la primera. Eso era lo primero. Entonces, por eso ahí les puse también, veamos ahora cómo es el elemento de la anticipación, específicamente para la interpretación simultánea. Yo en la universidad prácticamente nunca les daba un texto así en frío.
de decirles, bueno, este texto es sobre políticas sociales. No. Yo les daba el título y les decía, bueno, a ver, veamos este título. ¿Qué les parece? ¿De qué les parece que va a hablar este señor en esta conferencia? Y bueno, los temas sociales en Nicaragua pueden llegar a ser tal y cual. Y bien y tal. Bueno, eso que mencionaste está bien, porque yo ya sabía. Entonces trataba de guiarlos para que fueran más o menos hacia dónde iba a ir el texto, para que en cierta forma ya estuvieran un poquito familiarizados con lo que se iban a encontrar. Y eso en general. Pero, ¿cómo empezaban la interpretación simultánea? ¿Cuál era su primera experiencia con la interpretación simultánea en la cabina? En la cabina, la primera experiencia es con lo que se llama shadowing. Shadowing es, se les pone una conferencia, una charla, lo que fuera, y ustedes tienen que repetirla en el mismo idioma, sin traducirla. Por lo general se ponen conversaciones, charlas que tengan un cierto nivel de complejidad, ¿no es cierto?, o de velocidad. Entonces, ustedes tienen que ir repitiendo en el mismo idioma. En el caso mío, yo a veces lo doy para cualquiera de los dos lados porque quizás en algunas aulas en algunos cursos tengo estudiantes de las dos que tienen lengua A inglés o lengua A B español. Y ¿sabe lo que hago para fomentar el tema de la atención dividida? Cuando hacen shadowing, al mismo tiempo que hacen shadowing, tienen que tomar una hoja, toman una hoja, mientras están haciendo shadowing empiezan 100, 98, 96, escriben 100, 98, 96, 94, ¿entienden? Una tarea totalmente distinta para ver que puedan hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ahora, disculpen. Bueno, todo muy lindo, están haciendo el shadowing, pero ahora ¿qué pasa para que puedan hacer su primera interpretación en cabina? Yo les conté a los chicos del curso que yo quiero que sea con una absoluta anticipación. Entonces, ¿qué hago? Yo les llevo una foto de algo, por lo general les llevo la foto de una escena de una película, que sea algo que se pueda contar, ¿no? Entonces hablamos de esa foto en clase entre todos y primero describimos qué es lo que se ve en la foto. Bueno, yo veo a esta señora que hay una cortina, después hay otro señor que parece que esto, que el otro, que lo demás allá. Entonces una descripción bien detallada de lo que se ve en inglés. Supongamos que yo como profesor hispanoparlante en Inglaterra enseñaba solamente al español, por supuesto, a mi lengua nativa. Yo no puedo enseñar interpretación al inglés porque no es mi lengua B. Entonces describíamos, pero en inglés, lo que veíamos en la foto. Y después les decía, bueno, ¿y qué les parece que está pasando acá? Y a mí me parece que la mujer le está recriminando por la mirada que tiene, le está recriminando algo, y otro saltaba ahí, sí, capaz que tiene un amante, el tipo cosas por el estilo. Entonces les decía, bueno, vamos a hacer una cosa, ustedes mañana me traen un archivo de audio, cada uno de los 14 que son ustedes me traen un archivo de audio en el cual hagan este ejercicio. Van a describir la foto, como hicimos acá, y van a inventar cada uno una propia historia. Una historia que los invito a que sea una cosa graciosa, que sea una cosa normal, que sea lo que ustedes quieran, puede ser la historia. Entonces, ¿qué pasa? Yo a la clase siguiente tomo esas 14, se sientan y hacen simultánea al español.
Pero ¿qué pasa? Hacen simultánea al español de algo que ya escucharon y van a escuchar 14 veces, ¿entienden? Entonces, van a estar interpretando simultáneamente 14 veces la descripción de esa foto y 14 historias que quieran que no van a ser predecibles, ¿no? Entonces, eso les da la confianza de que su primer ejercicio de simultánea no es una conferencia sobre los servicios de salud, ¿entienden? Y a partir de ahí se sigue con algún ejercicio similar, con un poco más de complejidad, y recién después se pasa a discursos, charlas, que también con esa charla previa tratando de guiarlos a darse cuenta de qué se va a tratar lo que van a tener que hacer. Bueno, con respecto, o sea, uno como profesor tiene, disculpen, uno como profesor tiene muchísimos recursos en la internet, como les dije, están TED Talks, están conferencias de todo tipo. Incluso uno las TED Talks las suele buscar en YouTube, ¿no es cierto? Que ahora en YouTube existe la posibilidad, que es muy útil para dar estas clases, que en la ruedita, si ustedes le hacen clic en la ruedita que está abajo, figura la velocidad de reproducción. Entonces, si ustedes hacen clic ahí, pueden bajarla al 75%. Entonces, va a sonar un 75% más bajo. Y si el orador hablaba así, rapidito, digamos, entonces, ¿qué pasa? Que con esa reducción del 25% se convierte en algo más posible de hacer. Ahora, si el orador de por sí no habla tan rápido, no es necesario hacerlo, porque, ¿qué pasa? Si nosotros lo bajamos a 75, por más que en teoría, cuando se baja la velocidad al 75%, también se sube 75% el pitch, a veces, si el original es medio lento, normal, suena medio así y entonces es una distracción para los alumnos, ¿no es cierto? Bueno, yo uso muchísimo las TED Talks y trato de encontrar también otras, siempre con términos, con temáticas relativamente fáciles, o supónganse, si voy a hablar no sé, de algo jurídico, quiero que hagan una interpretación relativa a algo jurídico, no voy a elegir una charla, un discurso en que se hable específicamente de los diferentes tipos de condenas, no. Voy a elegir una entrevista a un fiscal que comente en general cómo ve él el sistema carcelario, si le parece bien la cantidad de gente que va a la cárcel, o si por qué van muchísimos más personas de raza negra a la cárcel que personas de raza blanca. Ese tipo de enfoques más sociales a lo que sería una especialización técnica. Porque yo pienso que una vez que tengan la mecánica, que tengan la posibilidad de hacer un buen trabajo y empiecen profesionalmente, yo considero que la terminología siempre la van a poder incorporar después. La terminología hay, gracias a la internet, como hemos dicho varias veces ya, la terminología, hay fuentes inagotables de terminología en la internet. Yo le pasé a los alumnos
por ejemplo, un glosario oficial del Banco Mundial que está en Internet y que tiene 1240 páginas, supónganse, o del Banco Mundial, o las terminologías armadas por los intérpretes de las Naciones Unidas, o sea, son terminologías confiables. Hay otras terminologías que uno no... Incluso está... ¿Conocen el sitio Lingui? Sí. Bueno, el sitio Lingui tiene el beneficio que dice la fuente, de dónde va, de dónde viene esa palabra. Entonces ustedes pueden usarlo, Lingui, pero siempre y cuando la fuente sea o Naciones Unidas o Unión Europea. Entonces ahí tienen la confianza de que es una buena fuente. Ahora, si dice otra cosa, el nombre de una empresa, ahí yo ya no me confío tanto, porque incluso puede llegar a ser que, claro, ustedes están buscando inglés-español, pero quizás se los muestra, pero el original era el español cuando ingresaron esa palabra Lingui y no el inglés. ¿Entienden? Cuando uno enseña, idealmente en cualquier universidad o curso, lo ideal es que haya por lo menos una cabina. Por ejemplo, en el instituto donde yo trabajé en Estados Unidos, el instituto, para que los alumnos dispusieran de cabinas, había como 3 laboratorios, lo que había hecho es solicitar a las empresas de sonido como Congress, que tenían la demostración ayer, de una cabina de ultimísima generación, se contactan con estas empresas y tratan de comprar cabinas no de última generación, que quizás las empresas de sonido ya no las están utilizando, que a los efectos de estudiar de la enseñanza sirven y que la universidad que quiere dar ese curso le resulta más asequible comprarlas. Bueno, ahora hay nuevas tecnologías. Tenemos el idioma, vamos a hablar ahora del idioma, la tecnología y sus innovaciones. Con el aumento de la tecnología, ahí se nos plantean desafíos y hay intérpretes que es como que tienen miedo. Ustedes habrán visto la publicidad esa del aparatito que traduce instantáneamente. ¿La vieron? Que una es una chica, creo, una chica japonesa, que le pregunta, ¿me puedo sacar una foto con vos? Y bueno, y la maquinita, bueno, entonces uno tiembla. Pero claro, bueno, eso podrá servir para turistas, pero al intérprete nunca nadie lo va a reemplazar. Eso quédese tranquilo. Y en la traducción, en cierta forma, lo mismo, porque por más que ahora los programas de traducción automática, traducción escrita automática, son cada vez mejores y van aprenden a medida que se le incorporan correcciones, porque larga la traducción, alguien la revisa, la corrige, y cuando se le incorporan esas correcciones a la máquina aprende y ya no vuelve a cometer el mismo error. A pesar de todo eso, siempre va a ser necesario el ojo humano. Se producen en la traducción las grandes agencias de traducción ya están a veces contratando a traductores solo para que corrijan lo que hizo la máquina. Con lo cual, por supuesto, le pagan menos. Y cuanto más aprende la máquina, menos le pagan todavía. Bueno, una cosa que va a aumentar mucho es la interpretación remota. Con esto que podríamos decir, supónganse que empezó con Skype, entonces ahora no es necesario traer al superorador de Finlandia en un avión, traerlo a un hotel. No, el señor hace su presentación ante el público acá en Bogotá a través de una conexión remota.
Y eso, especialmente al principio, planteaba muchos desafíos porque las conexiones no siempre eran buenas. Y el intérprete tiene que tener un sonido impecable para poder hacer un buen trabajo. Después está, fíjense acá, la toma de notas en tabletas, en vez de hacerla en blogs, en vez de hacerlas en papel. Tienen, yo la verdad ni siquiera he visto una. Pido disculpas, pero bueno, es la realidad. Pero tengo entendido que se puede ir a diferentes partes, creo que acá hay unos controles, que se puede volver a que le muestren acá, porque ustedes igual están escribiendo. Esto a veces se puede reforzar con un grabador digital. El grabador digital ahora lo que nos permite, contrario a lo que pasaba con los de cinta, que uno pone stop, pone play y reproduce instantáneamente lo que se acaba de grabar. Entonces, ese puede ser una ayuda para la consecutiva con toma de notas. ¿Entienden? Porque el señor se despacha 3 minutos, yo pongo play e inmediatamente empiezo a escuchar lo que dijo el señor. Para no ocupar todo el tiempo, incluso puedo aumentarle un poco la velocidad y se le aumenta automáticamente el pitch también. Entonces, lo voy a escuchar un poco más rápido. O si el orador habló sus 10 minutos, pero habló medio lento y era aburrido como chupar un clavo, bueno, entonces le aumentamos la velocidad. Para nosotros, en definitiva, estamos haciendo una simultánea, porque acá nos está viniendo. Pero lo ideal sería que además esté el apoyo de las notas, por si pasa algo con el grabador. Con respecto a las notas, una cosa que no les comenté es que las notas, cuando toman notas, las notas se tienen que tomar en un bloc, esto es lo ideal, con espirales, porque si no están unidas las notas, si se les llegan a caer al piso y no están numeradas, ¿qué hacen? De todas maneras, está bien, si ustedes van a usar hojas sueltas y numeradas y se les caen, igual es un problema, porque van a tener que dedicarle 2 minutos a reordenarlas. Y eso ya es una molestia para el público. ¿Ven? Entonces están así, escriben, pasan rápido a la otra hoja, no escriben de los dos lados la hoja, porque tienen que hacer un movimiento adicional que le quita un segundo. Si quieren ser ahorrativos con el papel, después dan vuelta al bloc y escriben del otro lado todas las hojas. ¿Ok? Bueno, pero es muy importante que sea de esa forma en un bloc. Algunos dividen la página en 2, porque, bueno, les dije que las notas hay muchas formas diferentes de hacerlas, pero algo que casi siempre se hace es hacerlo en forma diagonal. Entonces, los que toman notas en forma diagonal no suelen partir la hoja en 2. Y lo otro muy importante para comentarles es que después de cada idea hay que trazar una línea cuando están tomando notas. Bueno, simultáneo consecutiva con grabador digital y toma de notas. Después están estos aparatitos. Estos aparatitos son los aparatitos que se empezaron a usar en los museos. ¿Vieron cuando hace el guía del museo, pero lleva a 40 personas y no tener que gritar y molestar a la gente que está viendo? Tenían estos aparatitos que se ponían y el guía tenía un microfonito en el cual hablaba y la gente escuchaba la explicación que iba dando de las diferentes obras de arte, etc. Y alguien así vivaracho dijo, oh caramba, esto se podría usar
en interpretación. Entonces, ¿qué pasa? Supónganse una situación, si se quiere, similar a que yo lo he vivido. Una visita a una planta industrial. Si la planta industrial no es excesivamente ruidosa, ¿qué pasa? Yo estoy al lado del que está explicando en inglés y yo estoy hablando en mi microfonito, medio susurrado para no molestar demasiado, pero sí lo suficiente para que se escuche. ¿Y qué pasa? Porque muchas veces, si yo no tenía este aparatito, hay gente que le gusta, mientras sigue escuchando, le gusta irse a ver esa máquina que está allá. ¿Entienden? El señor está explicando esta máquina y el que escucha, no, ya esta la conozco, a mí me interesa ver aquella máquina. Sigue escuchando, pero se puede alejar porque tienen un radio de alcance bastante considerable. Y después, un tema que hablaba ayer con nuestra próxima oradora Alejandra y con Silvia Falchuk, que es el tema que qué va a pasar con el uso inclusivo de la lengua en la interpretación. Eso siempre va a depender del cliente, pero se están dando casos en los cuales los clientes piden que se interprete al idioma inclusivo. Hace 1 año y medio en Argentina más o menos hubo un congreso de enfermería para pacientes trans y pedían que la interpretación fuera al idioma inclusivo. Y los intérpretes, las 2 intérpretes que fueron contratadas, le dijeron, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, pero usted tome conciencia que es una cosa muy nueva y que yo no acostumbro a usarla, pero bueno, vamos a hacer lo mejor posible. Y trataron de hacer lo mejor posible, no siempre salió inclusivo el tema, pero bueno, no recibieron más que halagos, igual las intérpretes. Pero bueno, eso es algo que está gestándose y habrá que ver. Siempre va a depender del cliente y cuando surja va a surgir específicamente. A ningún intérprete se le ocurriría interpretar porque lo decide, interpretar una frase si no recibe la indicación del cliente. Y ahora quería hacer otra cosa. Primero es, a los que les interese el tema, hay un sitio en internet en el cual pueden encontrar todos los aspectos de la interpretación y ustedes le hacen clic a la izquierda al susurro, a cualquiera de las modalidades y aparecen un montón de artículos, de links a demostraciones, etcétera, que son muy útiles tanto para todos los que quieran estudiar interpretación, incluso hay material muy útil para nosotros los profesores. Y no me di cuenta de escribirlo acá, es interpreters.free, libre, interpretersfree.fr, Francia. Interpreters Free FR. Y acabo de mencionar el susurro. El susurro es cuando hay un solo orador, que es o una sola persona en una reunión de negocios, viene un solo o 2 personas, no sé, de Estados Unidos. Todos los demás hablan español. Entonces, ¿qué se hace? Cuando el señor habla, el señor de Estados Unidos habla, ahí se hace una consecutiva en voz alta, corta. Pero quizás después pasan 45 minutos que hablan entre sí los colombianos. Entonces, ¿qué pasa? El intérprete se pone en el medio y le susurra al inglés a un nivel suficiente como para que escuchen bien. Por lo general, se sienta entre los dos, él
estadounidense se tira un poquito así para atrás, el otro también, y escuchan la intérprete, o el intérprete que está susurrando la interpretación. Por eso se la llama susurro o whispering. Y acá va una cosa que a veces pasa en otras disciplinas también, que hay profesores que dicen, bueno chicos, ya está, ya les enseñé todo lo que tienen que saber, chao, suerte, suerte con el mercado. ¿Cómo voy con el tiempo? Estoy bien con el tiempo. Que les dicen, bueno, tipo, arréglense. No, yo siempre trato de... ¿Tengo una más? Bueno, sí. Yo siempre trato de hablarles del mercado, de cómo es el mercado, de cómo tienen que comportarse como intérpretes. Por ejemplo, con cosas que ya se las fui intercalando en algunas de las cosas que se fueron enseñando, pero yo igual al final hago como todo un resumen de estas cosas. Por ejemplo, les reitero el tema de la voz, tienen que educar la voz. Les reitero el tema del volumen, o sea, la voz incluso es interesante a veces que hagan alguna capacitación con la voz, que aprendan a impostar la voz, a respirar bien, lo cual también ayuda a combatir el estrés. Con respecto al volumen de la voz, ustedes, si están en la cabina, tienen que tratar de usar un volumen que no sea excesivo, porque si no se genera como una batalla de gritos. Cuanto más fuerte hablo yo, más voy a tener que subirme el sonido que recibo acá y más voy a gritar. Entonces, pueden ser enfáticos, pueden en determinados momentos, si hay en la época que había cursos, muchos cursos empresarios, había un videíto de un gallo que era como un supervisor de los Estados Unidos, no sé qué, que le gritaba a la gente, gritaba, va, va, va. Entonces el intérprete un poco gritaba también, porque aparte los retaba todo, porque así, bien fuerte a los gritos pelados. Entonces era elevar la voz, no gritar, pero para ser enfáticos. Con el tema de ser enfáticos les digo cosas que yo de todas maneras se las voy corrigiendo cuando estamos haciendo la interpretación más avanzada. Tiene que ponerle onda a la interpretación, incluso por más que sea aburrido. Hay oradores que son muy aburridos, que hablan muy chato, así, parece como que se tomaron 3 tranquilizantes. Bueno, ustedes le ponen un poco de sal y pimienta a la cosa. Y después están los histriónicos, que son muy histriónicos. Entonces ustedes ahí también le tienen que poner polenta, pero lo que ustedes no tienen que perder de vista es que la estrella es el orador, la estrella no son ustedes. Entonces ustedes no pueden ser más histriónicos que él y llamar la atención, que la gente de repente empieza a mirarlos a ustedes y no al orador. A pesar de que hay mucha gente que no se da cuenta y mira al intérprete en vez del orador, especialmente los que no entienden al orador, miran al intérprete. Yo a veces como intérprete, cuando iba a hacer una modalidad que no les expliqué, que es el voice-over. Si no hay tanto público y si la gente lo entiende, yo hablo encima del orador, a un volumen similar. Entonces se les dice, miren, porque frase por frase se estira mucho. Vamos a hacer una cosa, les digo al público. Soy Marcos, soy el intérprete, vamos a hacer una cosa. En un principio yo voy a hablar al mismo tiempo que el Señor. Ustedes, por favor,
mírenlo al Señor, por una cuestión de buena educación, pero traten de concentrarse en mi voz. ¿Cómo, perdón? Ah, ok, sí. Y que traten de concentrarse en mí y yo hablo al mismo tiempo. Bueno, me están pidiendo que tengo que cerrar. Déjenme ver 2 o 3 cositas muy rápido que les quiero decir. Bueno, lo único más que les voy a decir es la etiqueta de la cabina. Ustedes en la cabina tienen que tratar de ser, lo principal es solidario con el compañero de la cabina siempre hay 2, solidaridad con el compañero de cabina. No, fumar ya no existe, antes había gente que fumaba en la cabina. No usar perfumes muy fuertes. Ni los hombres ni las mujeres usar pulseras, nada que haga ruido contra la mesa. No sacar la vibración del teléfono. No empezar a revolver la cartera y hacer cosas así mientras está trabajando el colega, porque todo eso distrae. Bueno, y muchas de las otras cosas que yo podría haber dicho están en el sitio este que les di la dirección después. Bueno, espero haberles dado haber hecho un vuelo de pájaro sobre lo que pueden llegar a enfrentarse si deciden estudiar interpretación. Es una profesión muy gratificante y ojalá puedan acá en Bogotá implementar directamente la carrera de traducción e interpretación combinadas. Muchísimas gracias.